Quiero emprender, pero no sé por dónde empezar. Contesto esta pregunta que me han hecho y siempre la hacen, y es importante nosotros como emprendedores que tengamos muy claro esta parte pues de emprender. Cuando tú quieres emprender un negocio, bueno, técnicamente hay pasos que se deben seguir para empezar un negocio, como por ejemplo tener un proyecto, un plan es necesario, pero más allá de este margen de la parte técnica, yo también soy emprendedor, también soy ingeniero de administración de empresas. De hecho ayudo y sé lo que es hacer un plan de negocio y plan de marketing, lo relacionado, y también lo he utilizado conmigo. Pero en mi experiencia como emprendedor, yo creo que lo más importante antes de empezar un proyecto es que tú te preguntes a ti mismo y que estés seguro y convencido de lo que quieres hacer. Porque en muchas ocasiones, bueno, yo creo que la mayoría emprendemos porque queremos tener más dinero. En las sesiones que yo he tenido, en las consultorías que yo he tenido, les pregunto, siempre hago esta pregunta: ¿por qué empezaste tu negocio? ¿Y qué es lo que me dicen? Quería empezar un negocio porque no quería trabajar mucho tiempo y quería ganar más. Y sí, es lo que queremos. Pero ¿qué es lo que pasa? Es que olvidamos un pequeño detalle. Cuando empiezas un negocio, empezar un negocio no es fácil. Empezar un negocio es más estresante, es muy estresante. Y dependiendo del negocio, dependiendo del producto, de la área, la ubicación y todo lo relacionado, hay negocios que son más estresantes que otros. Hay negocios que van a tomar todo tu tiempo. No vas a tener fines de semana, no vas a tener días libres, vacaciones, no, y tampoco dinero. Porque a veces en los proyectos pensamos que hay cierta inversión y luego las cosas no salen como queremos y necesita de más inversión. Y te quedas sin dinero. Y tú eres el todólogo. En muchas ocasiones cuando empiezas de cero, pues tú eres el todólogo. ¿Qué es lo que tienes que hacer entonces? No te pagas, te enfocas en pagar, en cubrir los arriendos, gastos básicos. Si tú eres solo, y los emprendedores, quienes ya están, saben, a veces se pasan meses sin pagarte nada. Y aquí viene un punto, que cuando tú coges el dinero que no es utilidad tuya, y te desesperas y luego te gastas y luego ya no tienes para volver a comprar el stock, mercadería, producto, o para mandar a fabricar, ya no tienes, y ahí es donde empiezan los problemas. Entonces todo esto sucede a raíz de que, bueno, es inevitable que tengas que empezar de esta forma, pero en algunos casos se puede disminuir la probabilidad de durar o de fracasar, aunque obviamente en muchos casos es necesario porque aprendes, pero se puede disminuir mucho cuando tú, por ejemplo, antes de emprender te enfocas en ti. Vincularte a un negocio en el que tú ya tienes idea, tienes experiencia, te gusta, te apasiona, te encanta, o haces un análisis, un sondeo de mercado. Tratas de averiguar por qué vas a poner ese negocio, si hay mercado, qué precio, quiénes son los mejores proveedores. Entonces, detalles como eso la mayoría no lo hace y solamente los pasan por alto, y luego se dan cuenta de que no era el negocio que realmente quería, que había que hacer algo más. Entonces, estos puntos son importantes que nosotros lo tenemos que tener presentes como emprendedores antes de vincularnos, antes de empezar con un proyecto. Porque empezar es fácil, pues, me refiero, lo ves duro, pero créeme, lo más duro con el negocio es hacer lo que crezca y luego hacer que permanezca. Entonces, si empezar para ti te parece que es duro, hacer que el negocio crezca es mucho más duro, y luego hacer que permanezca arriba es más todavía. Porque, mira, eso tiene un ciclo que va así, y luego va, y luego baja. Entonces, esos puntos son importantes. Cuando tú te vinculas en un proyecto, cuando tú empiezas un negocio que realmente te gusta, te encanta, tienes pasión,
ya tienes idea, tienes algo de experiencia, tienes noción de cómo hacerlo, lo que va a pasar es que si las cosas no salen como tú quieres, no te vas a rendir, no te vas a sentir mal y vas a continuar. Y ese es un punto realmente de los negocios, que cuando nosotros empezamos con nuestros negocios, al inicio no ves dinero y es un trabajo duro. Y si empiezas con capital, empiezas con personal, luego te das cuenta, esa parte, cuando tienes personal, te das cuenta, llegas al punto, por ejemplo, que tienes que contratar personas, buscar personas, y hay que hacerles una entrevista, hay que contratarlas, hay que lidiar con ellos porque hay que entenderlos, hay que ser líder. Si no eres líder, si no eres un buen líder, luego vas a tener problemas, no te van a respetar, no te van a ser leales. Entonces, una empresa conlleva de todos estos aspectos y nosotros como emprendedores lo que tenemos que hacer es ser lo mejor posible en nuestro rubro. Obviamente no necesitas hacerlo todo. Puedes contratar a profesionales, pero para contratar a profesionales, para formar un equipo de trabajo, tú tienes que tener idea de cómo hacerlo, o al menos encontrar a la persona que te pueda ayudar, y eso no es así de fácil, porque cuando tienes un negocio, hay negocios en los cuales hay que cuidar mucho, por ejemplo, las fórmulas, hay que cuidar mucho los proveedores, hay que cuidar información, y no se la puede compartir a cualquier persona. ¿Por qué? Porque cuando lo haces corres el riesgo de ¿qué? De que pues, te pasen la información a otros, a la competencia. O, a su vez, algo que también se da en los negocios es que aprenden contigo, están algún tiempo y luego se ponen en la competencia al frente de ti o al lado. O el mismo negocio te lo quita. Pues sí. Está mal, está bien. Yo digo, todos tienen derecho a crecer, pero hay personas que cuando tienes lealtad es distinto. Entonces, puntos como estos a veces nos olvidamos, pero obviamente los aprendes cuando ya estás en el camino. Mi intención es que puedan aprender un poquito, por eso vuelvo a contestar esta pregunta, pero hoy lo hago como basado en mi experiencia, igual como siempre lo hago, pero enfocándome en que antes de emprender un negocio, antes de pensar en la parte física, primero conversa contigo y tienes que estar seguro de lo que quieres hacer. Esas son dos cosas, emprender por oportunidad y emprender por necesidad. Mi sugerencia es que siempre investiga, conoce, averigua antes de lanzarte con tu proyecto, antes de empezar tu negocio. Y pues, obviamente, si te gusta, si tú ves que es conveniente y estás dispuesto a esforzarte, a prepararte, a estudiar, a aprender y te gusta realmente, entonces hazlo. Porque no necesitas obviamente saber todo para empezar un negocio, pero sí tienes que tener al menos una pequeña idea de que por ahí es el camino. Y eso es lo que nos cuesta a la gran mayoría. Así que mis amigos, les envío un fuerte abrazo rompecostillas, les deseo que tengan un maravilloso fin de semana. Y recuerda seguirme en las redes sociales, si tienes más preguntas también las puedes hacer. Chao, chao.